Mis amados amigos y hermanos dentro y fuera del país, muy buenos días. Bendiciones del Padre Eterno para todos y cada uno de ustedes. Les habla el pastor evangelista Giovanni Vergara. Quiero hoy tomarme unos minutos para contarles una experiencia que tuve con el Señor en sueños. Quienes me conocen, me han escuchado predicar por la gracia del Señor, saben que en mis mensajes o cuando hablo la palabra del Señor no recurro a testimonios, no soy dado a reforzar predicaciones con testimonio. De hecho, casi que decidí no usar testimonios en los mensajes que predico, porque creo que hay argumento veraz y contundente en la Escritura para reforzar lo que la misma Escritura dice. Por lo tanto, en algún momento, y me arrepiento de ello, casi que hasta critiqué a quienes cuentan testimonios o usan sus propias experiencias con el Señor para sus predicaciones. Pero anoche, la amanecida del lunes hacia el martes, que es el día de hoy, tuve un sueño, y en mi sueño vi cambios que nuestro país, Colombia, y el mundo entero vive o va a vivir en cuestión de meses. Escuchen bien. Vi como en cuestión de unos meses la situación aquí en el país, en mi sueño vi esto, la situación aquí en el país va a tener cambios, y son cambios que van a desmejorar la condición de vida de las familias colombianas. Vi cómo la gente se desenfrena, la maldad se multiplica, y vi cómo la gente entra en una situación de hambre, en una situación de desabastecimiento y en una situación de abandono por parte del Estado colombiano. Vi cómo las familias desesperadas se trasladaban de un lugar para otro, buscando que de pronto de una ciudad para otra la situación les cambiara, pero era como una situación similar en todo lugar. En el caso mío, vi en el sueño que en cuestión de unos meses, estoy hablando de una cuestión de 4 o 5 meses, fue lo que yo vi en el sueño. Nos tocó salir del lugar donde estamos, y nos tocó como ir a buscar la familia. Mi esposa, mis hijos y yo éramos conscientes de que lo que estaba pasando tenía que ver con el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y empezamos entonces como a deambular, a recorrer, buscando la familia, buscando a los seres queridos de mi esposa y a los míos, y donde quiera que llegábamos encontrábamos la misma situación. Yo vi gente que en otro momento los vi bien vestidos, bien trajeados, con sus empleos estables, con sus negocios. Cuando pasaba por el lado de ellos los veía en una situación donde estaban mal vestidos, en chancletas. Vi madres como buscando alimento en las calles, y gente en una situación como de cuando se salen fuera de sí, como cuando caminan por la calle tipo zombie, así como tan distraídos y tan elevados por la situación que parecían locos. Vi parejas jóvenes, esposos jovencitos, donde el esposo entró como en un estado de locura, al punto que olvidaba quién era y quién era su esposa. Y era una realidad de cosmos a nivel globo terráqueo, no era solo aquí en Colombia, porque teníamos como acceso a información y podíamos enterarnos de que esto estaba ocurriendo en muchos países del mundo, en los países de Latinoamérica y de Sudamérica. Y luego nosotros empezamos a vivir una situación donde los que vivían alquilados eran como sacados a la fuerza de sus casas. La gente que no tenía vivienda propia no duraba en las viviendas porque había como una multiplicación de la maldad, al punto que las personas, los que todavía tenían cualquier cosita, humillaban a quienes no las tenían, y los humillaban en una forma descorazonada, sin misericordia. Y el mundo entonces, en cuestión de meses, les repito, entró como en un caos total. Y mi esposa y yo teníamos la misión de reunir a toda mi familia, hasta que llegamos a un momento donde yo empecé a sentirme como cansado, y empecé a sentir en el sueño como un dolor profundo en mi corazón, como un deseo de desmayar, y veía mucha gente
creyentes en la misma condición, como cansados físicamente y tan asfixiados por la situación que el mundo vivía, que se sentaban a llorar y se sentaban como a querer morirse, a querer desmayar. Y nosotros llegamos a un lugar donde estaban como levantando una casa. Escúcheme bien, la casa era como una casa combinada entre material y madera, y nos estacionamos allí y había mucha gente en la misma condición, como durmiendo en las calles porque no había dónde quedarse, había un desabastecimiento total, era muy difícil conseguir dinero, no había comida. Y entonces, estando allí sentado, escuchen esto porque hay cosas que voy a decir que tal vez la teología que conocemos no respalde, pero entiendo que hay cosas de Dios que teológicamente no pueden explicarse. Les habla una persona que por la gracia del Señor ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de la Escritura, al estudio de la palabra del Señor. Y repito, quienes me conocen y me han escuchado por la gracia pura del Señor predicar la palabra, saben que trato de ser muy bíblico. Pero hay algunas cosas que voy a decir aquí y de pronto la teología que conocemos, la teología que hemos enseñado no respalda. Sin embargo, estoy convencido de que lo que estoy diciendo es del Señor. Estando allí en aquel lugar, en aquella casa, de una combinación entre material y madera, se prendió así a una altura como de 2 metros de la tierra, una pantalla, un televisor. Yo lo vi, era un televisor. En medio de todo esto había tecnología, televisor póngale unos 3 metros de ancho por unos 2 de largo, en forma vertical, como las pantallas de nuestros televisores hoy, solo que era un tamaño exagerado. Se prendió y vi allí a una predicadora. Era una mujer. Esta mujer era una mujer aparentemente común, no tenía su cabello muy largo, era una mujer muy elegante, estaba bien arreglada, y ella estaba predicando precisamente acerca de lo que la Biblia habla con respecto a los tiempos del fin, con respecto a lo que la Biblia llama principio de dolores, con respecto a todas estas situaciones de desenfreno, de multiplicación de la maldad, y con respecto a todo lo que ocurriría en el mundo, los desastres, las hambrunas. Y ella hablaba afirmando esto en la Escritura, lo decía en una forma tan pausada que todos los que estaban allí en esta situación de hambre, de desenfreno, lo podían entender. La gente centró su atención en lo que la mujer estaba diciendo por la pantalla. De pronto, mis amados, viendo esto, hubo un estruendo. Escuchen esto, no fue un trueno, fue como una especie de bomba, como cuando algo suena tan fuerte. ¡Bum! Inmediatamente la luz se fue, eran más o menos las 6 de la tarde. En el sueño yo tenía la conciencia del tiempo, del momento en que vivíamos. Eran más o menos las 6 de la tarde, estaba ya oscureciendo, se fue la luz con el impacto, y el impacto quedó resonando tanto que la gente que estaba allí dijo, ¿qué fue eso? Y todo el mundo como que se levantó, y parecía que esto retumbaba en los oídos, de manera que quiso ensordecernos. De pronto, así entre la oscuridad y el día, estoy diciendo que eran más o menos las 6 de la tarde, vi un relámpago, mis amados, diferente a cualquier otro relámpago que yo haya visto. Yo tengo 40 años de vida y he visto muchas situaciones de tormentas eléctricas, me ha tocado vivirlas en avión, me ha tocado vivirlas en tierra, estando en mi casa, estando en ciudades, me ha tocado vivir tormentas eléctricas viajando en buses, sirviendo al Señor, pero este relámpago que yo vi era diferente. El relámpago era en forma de cruz. Escuchen bien, y primero apareció la cruz horizontal, salió de oriente a occidente, un rayo rápido, y atravesó el cielo, y luego vi el rayo en forma vertical, primero el horizontal, luego el vertical, y en medio de la cruz, donde se juntan, donde están los puntos de unión, allí se abrió como una gran luz. Y cuando vi esto, en medio del dolor y del cansancio que yo tenía, porque les repito, la situación a la que habíamos llegado, la sociedad,
del momento, en cuestión de meses, a mí ya me tenía cansado, a mí me tenía con un dolor profundo. Yo miraba a mi esposa y la veía agotada, vi a muchos creyentes que yo sabía que eran creyentes, los vi como cansados, como agotados, como queriendo desistir, como queriendo desaparecer. Y yo estaba en esa situación, sentado. Cuando vi el rayo, yo entré en conciencia y dije: el arrebatamiento de la iglesia. Viene mi amado Señor. Y abrí mis brazos, escuchen bien, abrí mis brazos. Y cuando abrí mis brazos, no sé, no fue una cuestión que practiqué, fue algo que ocurrió en mi sueño. Y en este momento estoy conmovido porque lo que les estoy contando no es una fantasía o algo que le escuché a otro, fue algo que yo viví en este sueño, que siento que es de Dios, que es del Espíritu y que debo contarlo. Mis amados hermanos, yo levanté mi pierna derecha y comencé a ser levantado. Y cuando comencé a ser levantado, a comienzo, yo tenía conciencia de que me iba con el Señor, de que estaba siendo arrebatado. Cuando estuve a altura de unos 3 metros, no puedo explicarle esto, es aquí donde le digo que tal vez esto que cuento, la teología que conocemos, no lo puede sustentar. Pero empecé a ser como transformado de mi cabeza hacia abajo. Cuando una luz llegó hasta mi cuello, yo sentí que mi ropa empezó como a ser o quemada o deshecha, y yo estaba consciente de que estaba siendo transformado. Pero cuando empecé a ser transformado, yo miré a los lados y vi que gente que amo, gente que quiero, de mi familia, amigos, no estaba sucediendo lo mismo con ellos. Y empecé a pedirle a Dios misericordia por ellos y por mí, a decirle al Señor: perdona mis pecados, y como perdonas por tu gracia los míos. Yo tenía conciencia de que me estaba yendo con el Señor por la gracia de Él, por su pura y viva gracia. Y cuando empecé a clamar con dolor profundo de mi corazón por los que estaban a mi lado, inmediatamente volví a ser bajado. Repito, estoy diciendo cosas que tal vez la teología que conocemos y que enseñamos no sustente. Comencé a ser bajado de nuevo y volví a llegar a la tierra, a mirar a mi alrededor, y la luz volvió, se encendió la pantalla. Ya no vi en esa pantalla de unos 3 metros de ancho por 2 de largo, ya no vi a la mujer predicando, sino que apareció como una letra de anuncio, como cuando pones un anuncio, cuando pones el anuncio en televisión y salen letras grandes, donde la tecnología las hace resplandecer. Y había una frase allí que decía: he aquí ya vengo, he aquí ya vengo. Yo entendí la urgencia en el mensaje, en la frase he aquí ya vengo. Entendí la urgencia con la que debemos trabajar, amados evangelistas, amados pastores, amados hermanos que predican la palabra del Señor, amada iglesia, amada familia, mis hermanas y hermanos biológicos, mis amigos, hijos de Dios que han perseverado por mucho tiempo. Les habla un hombre que poco cuenta testimonios. Les habla uno que acostumbró por formación no usar sus vivencias para predicar, no contar testimonios, sino hablar con la palabra. Y quienes me conocen saben que lo que digo es verdad, pero esto que les estoy contando lo viví en el sueño, lo viví. Yo me desperté literalmente llorando. Cristo está a la puerta y la situación a nivel global empeora. Lo que nosotros estamos viendo ahora en Venezuela viene para el mundo. Lo que hemos estado viendo en muchos países del Medio Oriente se va a extender por el mundo. Las potencias van a ser conmovidas. Las economías de muchos países van a colapsar. Sistemas de gobierno que en un tiempo fueron estables van a colapsar. Sistemas políticos van a tambalear. El mundo en poco tiempo entrará en un caos y la iglesia debe perseverar porque Cristo viene ya. Ya viene. Amados hermanos, la Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Les amo en el amor de Jesucristo
y oraré por ustedes, y les pido de todo corazón que si usted ha escuchado y ha analizado lo que acaba de oír, lo expanda, lleve este mensaje a oídos de sus amigos, porque se está cumpliendo en medio de todo lo que vivimos también lo que dice la Escritura. No sé si los pastores y ministros del Señor son conscientes de lo que está ocurriendo últimamente. La Biblia dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y eso está ocurriendo. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y últimamente ha estado ocurriendo eso. Hombres, mujeres de Dios teniendo sueños. En estos días vi niños, una niña que estaba en la camilla de un hospital enferma, y esta niña tuvo una visión y empezó a contarla, y su visión era una profecía del Señor para los pastores, para la iglesia. Entonces vi también hace poquito a un niño de unos 6 años contándole a mamá un sueño que tuvo, donde veía ángeles viniendo del cielo y el sonido de trompetas, y veía al Señor con los brazos abiertos diciéndole a la iglesia que ya estaba a la puerta. Se cumple entonces la Escritura: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Mis amados hermanos, Cristo está a la puerta. Iglesia del Señor, Cristo está a la puerta. Les ama el pastor evangelista Giovanni Vergara.